Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, nuestros académicos e investigadores. Y el día de hoy tenemos un tema sumamente serio y preocupante, sobre todo aquí en Yucatán, que es el suicidio. Y para eso el día de hoy me acompaña el doctor Juan Carlos Pineda Cortés, del CIR-UADY, del Departamento de Neurociencias, y María José Tut Bojorquez, estudiante de Psicología de la Universidad Anáhuac. Pues antes que nada, gracias por su tiempo y por regalarnos sus conocimientos. ¿Qué tan grave es el suicidio y qué dice la OMS al respecto? El suicidio actualmente es una problemática, ya que cada día ha incrementado el número de defunciones, las tasas han aumentado y por lo tanto la OMS dice que aproximadamente 700,000 personas se quitan la vida y es una tragedia que afecta a comunidades, familias y poblaciones de diferentes países y hasta incluso dice que es la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años. Y hay muchas, de verdad, muchas interrogantes, ¿no? El suicidio es un proceso, hay un proceso suicida. ¿Qué tal? Así es. El suicidio rara vez es un evento aislado. Normalmente es un evento que es un proceso que comienza con frecuencia años antes de que se dé el evento final. Y empieza con ideaciones, pensamientos que van pasando ya a intenciones y eventualmente llega a los intentos. Los intentos que pueden ser de diferente magnitud y consecuencia. Muchas veces llega el intento, se toman medidas, la persona sufre, pero se salva. Hay un deseo. Hay un deseo. Un deseo expresado como una murmuración generalmente. Hay murmuraciones. Hay un discurso. Un discurso acerca del mundo, acerca de por qué. Normalmente estas personas están pensando, tienen problemas, y están pensando y están buscando salidas, y eventualmente piensan que prefieren morirse. ¿Hay una idealización o ideación? Claro. Hay ideaciones suicidas, que es donde empieza el proceso. Un porcentaje muy alto de las personas que tienen ideaciones suicidas cursan con enfermedad depresiva. Y la enfermedad depresiva es un estado en el que el individuo tiene una situación en la que está estresado, está viendo todo lo negativo, tiene sus sentidos desviados hacia lo negativo y al mismo tiempo no puede actuar, no puede empezar las actividades que quiere hacer. Ese es el estado de la depresión como enfermedad, que es una enfermedad. Por supuesto. Y en esa condición, pues claro, es lógico que empieza a tener ideaciones y pensamientos. ¿Por qué no hago nada? ¿Por qué me siento tan mal y no hago nada? Pero como la misma enfermedad está desviando sus pensamientos hacia lo negativo, ese discurso normalmente es peyorativo. O sea, es autoculpable, es yo me siento mal, yo soy... Hay amenaza. Hay amenazas. Los individuos normalmente, antes de suicidarse, dan avisos. ¿Cómo cuáles, doctor? Los intentos de suicidio. Ok. Los intentos de suicidio muchas veces son avisos. A lo que llaman suicidio frustrado. Pero muchas veces lo manifiestan. Bueno, no muchas veces, casi siempre lo manifiestan antes. Y lo hacen a las personas con las que ellos más se relacionan. Tratan de hacérselo saber, aunque no lo dicen directamente, pero lo manifiestan de diferentes maneras. Hasta que desgraciadamente llegan al consumo. A consumarlo. Esa es la situación a la que tratamos de prevenir, de que no llegue, ¿no? Pero entonces tenemos que entender que el proceso puede empezar muchos años antes y va transitando por estos estados. Y
es un ciclo, porque se regresa y vuelve a empezar en diferentes estadios del proceso, ¿no? Le llamamos el continuum del suicidio, es un continuum. En Yucatán, ¿cómo se está viviendo? ¿Qué dicen las cifras? Actualmente, en cuanto a los reportes que sacó el INEGI en el 2020, informó que Yucatán se posicionaba en el tercer lugar con mayores tasas de suicidios, con 10.2, abajo de Aguascalientes con 11.1 y de Chihuahua con 14. Y actualmente los reportes que sacó en el año 2021, el año pasado, Yucatán subió al segundo lugar con mayores tasas de suicidios. Si no estoy mal, con 14.2 por cada 100,000 habitantes, abajo de Chihuahua con 15.2.5 y arriba de Aguascalientes con 12. Sí, lo que me preocupaba, perdón que yo te interrumpa, hija, Sí. Lo que me preocupaba es, y alarmante, que el rango de edad está entre los 15 a 34 años. Sí, actualmente igual el mismo reporte que se dio a conocer en el año 2021 informó que nacionalmente ese es el rango de edad que son más tendientes a realizar el acto. ¿Por qué? Pues realmente sabemos que los jóvenes y los adolescentes son los que son más tendientes a tener estas ideas, son los más expuestos. Pueden haber, de hecho, diferentes variantes. El suicidio es multifactorial. Hay diferentes razones, diferentes causas por las cuales una persona tiene a atentar contra la vida, tiene a intentarlo, hasta incluso, intentarlo y luego pues consumar el acto. Pero igual se ha detectado que el predictor más fuerte es la depresión. Y también pues estamos abarcando este tema en cuanto a la depresión, en cuanto a su sintomatología y qué es lo que causa. ¿Cuál es esta sintomatología? ¿Cómo saber que una persona está en depresión? Bueno, la depresión tiene dos componentes. Dos componentes muy importantes para detectarlo. Uno es que la persona deja de hacer las actividades que le gustaban hacer, las actividades que normalmente hacía, que empezaba y que a él le gustaban, le llamamos anedonia. Y la otra es que tiene disforia, expresa disforia, ¿no? Que le llamamos un ánimo deprimido, un ánimo bajo. Esos son los dos componentes. Pero a eso se asocian otros componentes. Las personas dejan de comer o comen de más, tienen trastornos del sueño, tienen trastornos para aprender, para memorizar y tienen pensamientos suicidas, ¿no? Entonces, la depresión, el 70% de las personas que se suicidan estaban en un episodio de depresión mayor cuando lo hicieron, de depresión severa cuando lo hicieron. Entonces, son dos entidades muy asociadas, ¿no? Por un lado está la depresión con el suicidio y la otra entidad muy importante que se asocia con el suicidio es las adicciones. La mayoría de las personas en el momento en que consuman el suicidio estaban bajo el influjo de una droga de adicción. Ya sea alcohol o droga. O otras drogas, exactamente. Okay, nos vamos a un corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay.
Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán, de lunes a viernes, 2:30 p.m. y repetición a las 6 p.m. a través de nuestra app y redes sociales, solo por Teleplay. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, y el día de hoy estamos platicando sobre el suicidio, y por eso tengo el gusto de entrevistar otra vez al doctor Juan Carlos Pineda Cortés y a la psicóloga María José Tut Bojorquez. En cuanto al método para la consumación del suicidio, ¿qué hay? Actualmente, igual en cuanto a la base del INEGI, se demostró que desde el 2010 hasta el 2020 prevaleció el uso de sofocamiento o ahorcamiento, en segundo lugar quedando en el envenenamiento y en tercer lugar las armas de fuego. Hay una triada. Así es. Los que estudiamos el suicidio desde el punto de vista conductual, lo que vemos es que el suicidio tiene 3 componentes conductuales, 3 dimensiones conductuales. Una es la agresividad, otra es la impulsividad, que son 2 componentes que siempre están relacionados y que se requieren para que el individuo haga el acto, ¿no? Y hay otro muy interesante, que es el que está relacionado con depresión, curiosamente, que está ahí y que es más difícil de entender, que es la anedonia, que habíamos mencionado justamente para la depresión. Porque la anedonia, como es un estado en el que el individuo no puede hacer lo que quiere hacer. No puede. No puede. No es que no quiera, es que no puede. Ese es el punto en el depresivo, y a veces él normalmente él no lo sabe. No sabe que no puede hacer lo que quiere hacer. No puede empezar las actividades que le gustan. Porque la enfermedad está afectando su cerebro de forma que produce ese efecto. ¿Sí? Y entonces es lógico, no puede hacer lo que quiere, desarrolla un discurso. ¿Por qué? Porque ya no hago lo que me gusta hacer, ¿no? Pero además toda su sensibilidad está desviada hacia lo negativo. Todo lo ve feo. Entonces imagínate, no puedo hacer nada y además todo lo que estoy sintiendo lo veo feo. Lo veo fatal, peyorativo. ¿Sí? Entonces es una cárcel espantosa. Entonces el depresivo desarrolla un discurso alrededor de eso. Y ese discurso normalmente, precisamente por su estado que lo inclina a ver todo feo, todo negativo, es peyorativo, es autodestructivo. Y entonces eso agrava, aumenta el estrés en el que se está metiendo, que además el estrés es un factor muy importante en la producción de la enfermedad. Y entonces la retroalimenta él mismo con sus discursos, con sus pensamientos. ¿Y qué pasa? Entonces el individuo, pues llega un momento en que dice, prefiero morirme que estar así. Cualquier persona que cursa con depresión severa te lo puede decir. Estás en una situación que dices, mejor me muero que seguir así. A mí me lo han dicho muchas personas que han pasado por ese proceso. Ahora, afortunadamente, muy pocos depresivos se suicidan, porque si fuera un porcentaje alto de los depresivos, entonces tendríamos muchísimos suicidios, porque es muy frecuente la depresión. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque la misma enfermedad se lo impide, porque en esa enfermedad no puedes empezar lo que quieres hacer. Entonces no pueden empezar esa actividad de suicidarse. A menos, y esa es una hipótesis que estamos trabajando, que es importante explorar, que llegue un factor externo que les dé esa fuerza y que les permita ahora sí hacer lo que quieren hacer. Y eso pensamos que puede ser las drogas, ¿no? Es ahí donde vamos, ¿no? Las drogas los hace ser impulsivos, aumentan agresivos. La impulsividad. Y en ese estado en el individuo ya tiene la agresividad, ya ha estado pensándolo y murmurándolo,
Y no lo ha hecho en parte porque lo ha estado protegiendo ese estado anhedónico que se da en la depresión. Pero en ese momento, la droga le da la fuerza que necesita, sobrepasa la anedonia y entonces lo puede hacer. Y ahí surge algo que le estamos llamando la coartada de la anedonia. El individuo está depresivo y no puede hacer lo que quiere hacer. Entonces, aunque piensa, me voy a matar, pero no puede. Entonces, él varias veces está en una situación de que no puede. Pero un día, pues está bajo el influjo de una droga, alcohol o anfetaminas o qué sé yo, y piensa, pues voy a hacerlo como las otras veces que no he podido, pero en ese estado sí puede. Y él cree que no puede, que no lo va a hacer como las veces pasadas. Pero en ese estado sí lo hace. En la depresión. Es una coartada, ¿te das cuenta? Sobrepasó la droga o el estimulante, sobrepasó la barrera que le ponía a la depresión. Pero él no lo sabía. Y entonces, a verlo, se lanza a hacerlo y ahora sí. Tal vez pensando que como las veces anteriores no lo iba a hacer. Por eso le llamamos la coartada de la anedonia. ¿Cuántas de las personas que realmente, y aquí va el que padece depresión, realmente quiere acabar con su vida? No. Nadie se quiere morir. Lo que quiere, y eso a mí también lo he escuchado de varias personas que tuvieron intentos suicida, dejar de sufrir. Lo que quiere es ya no sentirse como se está sintiendo. Ese sufrimiento, ¿qué lo ocasiona? ¿Cuáles son los factores que ocasionan? O sea, hay dolor, angustia, ira, resentimiento. ¿Qué son? Es el estrés. La depresión en su origen es una incapacidad para manejar el estrés. Todos tenemos estrés. Pero cuando el estrés es muy grande o muy prolongado y nosotros pensamos o nos convencemos de que no hay manera de solucionarlo, después de un tiempo el sistema desarrolla un mecanismo que podría ser como un mecanismo de defensa para no autodestruirse. Y entonces te impide, bloquea que puedas hacer lo que quieres hacer. Y eso es lo que produce el estado depresivo. Ya no puedes hacer lo que quieres hacer. Sí sientes y puedes hacer tus actividades manuales, tus deberes, pero lo que quieres hacer, lo que te gusta, eso no. Entonces, el individuo, eso es lo que llamamos la anedonia. Entonces, normalmente los individuos y en la depresión se sienten tan mal, por eso justamente porque no pueden hacer lo que quieren, lo que les gusta, y tienen un discurso incrementado, una hiperactividad sensorial. Entonces tienen murmuraciones y están pensando, ¿no? Y con mucha frecuencia el discurso es, mejor me muero. De seguir así, mejor me muero. Es muy frecuente ese tipo de discurso y ese tipo de pensamientos en los pacientes depresivos. Pero no lo hacen. La gran mayoría no lo hacen, porque si lo hicieran tendríamos una epidemia de suicidios tremenda. Pero yo creo que la razón por la que no lo hacen es porque la enfermedad se los impide justamente. A menos que haya un factor externo que salte ese estado anhedónico que lo impide hacer las cosas. Y entonces, sin saberlo, ellos ahora sí pueden y lo hacen. Igual tengo la oportunidad de leer sus trabajos. Dicen que el padre de la suicidología contemporánea, Edwin Scheidam, describe 10 aspectos psicológicos comunes en el suicidio. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia.
por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros investigadores científicos y académicos. Y el día de hoy estamos tocando un tema que realmente vale la pena reflexionar, que es el suicidio. Y para eso tengo la oportunidad de entrevistar al doctor Juan Carlos Pineda Cortés del CIR-UADY y a María José Tut-Bojorquez de la Universidad Anáhuac. El padre de la suicidología contemporánea, Edwin Scheibdam, describe 10 aspectos psicológicos comunes en el suicidio. ¿Cuáles son? Wow, de estos 10 aspectos, se los voy a ir mencionando uno por uno. El primero es que el propósito común del suicidio es buscar una solución a un problema. Normalmente estas personas tienen algo que les está estresando, tienen alguna carga y por lo tanto buscan la solución a esto que les está causando conflicto. El segundo es que la persona que tiene ideación suicida interpreta que acabar con su propia conciencia es la única forma de acabar con el sentimiento. Es decir, esas personas interpretan que acabar con estos pensamientos, estas ideaciones, la única forma de acabar con el sentimiento es pues consumando el acto. El tercero es que el estímulo común es el dolor psicológico. Constantemente tienen un dolor interno, un conflicto interno, el cual buscan acabar, buscan consolar. El cuarto es que el estresor más común son las necesidades psicológicas frustradas que empujan hacia la autodestrucción. Es decir, aquello que me está generando un dolor, un problema, es una necesidad psicológica frustrada y pues llego a tentar. ¿Qué es una necesidad psicológica frustrada? Una necesidad psicológica frustrada es como aquello que me está ocasionando un conflicto, un dolor interno, algo que no puedo solucionar, algo que necesito solucionar, pero por más no puedo, o sea, me siento impotente hacia el problema, hacia la situación. Un estado que le llamamos desesperanza aprendida. Desesperanza. O sea, el individuo está en una situación en la que sabe que está sufriendo, pero al mismo tiempo se da cuenta que no hay manera de evitar ese sufrimiento, que se tiene que aguantar. Y en esa situación entonces el individuo cae en ese estado que le llamamos desesperanza aprendida, que es la base, el fundamento de ese estado depresivo que les comentaba, donde el individuo ya no puede hacer las actividades que quiere hacer, porque no solo es un pensamiento, es un mecanismo fisiológico. Se bloquea la capacidad de empezar las actividades con objetivo, no las actividades habituales, sino nuestros deberes, pero sí cuando quiero hacer algo que yo quiero hacer, que normalmente es algo que me causa placer, eso no. Y entonces eso se conduce a ese estado que le llamamos en general desesperanza aprendida. Ya aprendió que no hay manera de dejar de sufrir. El quinto dice que es una emoción, ¿no? La emoción más común es la desesperanza e impotencia. El no saber que puedo solucionar el problema, el no poder hacer nada al respecto. El sexto es que el estado común del suicidio es ambivalencia. Las personas suicidas desean morir y al mismo tiempo ser rescatadas. Es lo que decía el doctor, que una persona en sí no quiere morir, nada más así por morir. Al contrario, quiere ser rescatado de este conflicto interno, de este dolor que no puede salir. El séptimo
es que es el estado perceptivo de la mente de una persona suicida está constreñida en su capacidad de percibir opciones. Y bueno, aquí solo ve dos opciones, como que solo ve dos polos, blanco y negro, seguir sufriendo o morir, y pues tienden a irse más que nada con la segunda opción, que es morir. El octavo es que la acción del suicidio es una vía de escape, es la última salida, es mi última solución, mi última alternativa. El noveno es que el acto interpersonal común es la comunicación de la intención. Todas las personas que tienen a atentar contra su vida lo comunican, lo emiten de alguna forma, alguna señal, lo avisan a los cercanos, a los familiares. Y el décimo es que el patrón común del suicidio consiste con los estilos de vida de afrontamiento. Esto igual había una parte muy importante, ¿no? Sobre el tema del suicidio. ¿Cómo repercute con la familia? Con la familia, pues realmente llega a ser una tragedia muy grande. Incluso lleva a preguntarse a la familia, pues, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Acaso no le di la atención necesaria? ¿Acaso no le di las herramientas necesarias? ¿Acaso no estuve ahí junto a él, junto a ella? Y pues, sobre todo, pues llega a repercutir mucho, a caer en la culpa, en la duda, bueno, sí, más que nada en la culpa podríamos mencionar, que hace que se subestimen. Sí, de hecho es un evento social el suicidio. Y cuando un suicida lo comete es porque está dando una queja gigantesca a el entorno social que lo rodea. Normalmente el suicida se siente aislado, se siente alienado de su grupo social. Y eso es parte de la sensación de impotencia terrible y de la imposibilidad de poder resolver la situación en la que está. Doctor, cuando alguien dentro de una familia comete la autoeliminación o el suicidio, ¿hay alguien de la familia que puede imitarlo? ¿Imitarlo? ¿Imitar? Sí. ¿Hay esa prevalencia? Sí. Hay una prevalencia que indica que las familias que tienen antecedentes de suicidios tienen mayor frecuencia de suicidio también. El hecho de que un padre o un tío o un hermano se haya suicidado aumenta la probabilidad de que las personas de la familia lo consumen también. Es muy importante tomar en cuenta eso. Aquí lo más importante del suicidio, hay que recordar que es la prevención. El suicidio es inaceptable y lo que tenemos que trabajar no es en si se suicida o no se suicida la gente. Lo que tenemos que trabajar es en prevenir el proceso, atraparlo en su estado más temprano posible y para detenerlo. Y para eso necesitamos desarrollar estrategias muy importantes y es un trabajo que envuelve a todos, ¿no? A la autoridad, a los académicos, al grupo social, que deben trabajar en conjunto para lograr ese objetivo. Es muy importante decirlo. A ustedes, gracias por acompañarnos.